Hoy nos visita el Firewall F5 Pro. ¡Comenzamos! ¡Hey! ¿Qué pasa, menenito? Bienvenido otro día más a mi canal. Y hoy os traigo otro monitor. En este caso es el Firewall F5 Pro. Hace unos meses hice una review del modelo anterior, el SD F5 o Firewall F5, que te dejaré por aquí arriba para que le eches un vistazo. Pero este F5 Pro viene con novedades. Y la primera de ellas es que es una pantalla completamente táctil, a diferencia del F5, que era una pantalla en la que tenías que usar los botones. No nos equivoquemos, este monitor también tiene botonera, pero el poder utilizarlo como pantalla táctil, nunca mejor dicho, es un pro. La resolución de este monitor es 1920 x 1200, pero es capaz de leer hasta señales 4K. Por supuesto, este monitor también dispone de funcionalidades profesionales como lo hacía el modelo anterior, es decir, tendremos control de la exposición, focus picking, cebras, false color y un montón de funcionalidades. Este monitor incluye todos estos accesorios que tengo por aquí. En este caso, lo primero sería la montura para el Sun Hood o parasol, que se pone en un flip flash, ya estaría aquí montada, y por encima pondríamos lo que sería el parasol. No nos lleva ni medio minuto. Ahí lo tenemos y nos protege del sol. El brazo para poder montarlo encima de la cámara. Y todo esto montado con accesorios de Niche. Son piezas de muy buena calidad, robustas y completamente fiables. Entre ellos encontramos la caja para la cámara, también una abrazadera para que no tiren los cables y por supuesto mangos con quick release y como no, un brazo para poner el monitor. Y todo esto construido con aleación de aluminio y el material nato para mejorar su robustez. Aquí lo tendríamos y esto sería el lag que tiene con respecto a la cámara principal de la Blackmagic. Como vemos, prácticamente es inexistente. Eso sí, necesitamos un cable que sea de alta velocidad. Pero una de las principales novedades de este monitor, aparte de su pantalla táctil, es que le puedes montar una cosa de estas, un receptor de imagen. Por lo que podríamos pasar el vídeo, simplemente lo montamos aquí, esperamos a que haga su clic y cuando queda aquí montado, con una sola batería NPF, en lugar de que lleva este el suyo y este el suyo, ponemos este aquí, hacemos clic y con una sola batería alimentaríamos tanto el monitor como el receptor. Simplemente tendríamos que, por supuesto, conectarlo así, además nos ahorramos cables y todo alimentado con una sola batería. Así que sin ir más lejos, lo vamos a probar ya mismo. Tenemos el transmisor encendido, la cámara encendida, el monitor encendido y lo que nos faltaría por encender sería el receptor, que aquí lo encendemos y lo que nos tendría que dar es la señal en directo de esta Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. Y como podemos ver, aquí tenemos la señal en directo de la cámara. Como digo, nos ahorramos el tener que poner dos baterías y también la montura que uniría el monitor con el receptor. Esta forma es muy cómoda para que el director pueda ver la señal en directo. Y ahora vamos a ver las funcionalidades de este monitor. Pues aquí tenemos el monitor. Si hacemos doble clic en la pantalla, a la izquierda nos aparece el menú, por supuesto táctil, doble clic y desaparece. Aquí arriba tenemos F1, que ahora mismo está configurado para el Focus Assist, y en F2 tenemos ahora mismo el histograma. Al lado tenemos las teclas para subir y bajar el volumen. Hacemos doble clic, entramos al menú y lo primero que encontramos es el histograma, que está activado. Le damos aquí a la derecha y se activa. Lo desactivamos y abajo el Focus Assist, lo mismo. Abajo el Picking Color y aquí podemos elegir entre varios colores, entre ellos verde, azul, rojo. También tenemos para activar las cebras, que si le subimos la exposición, si le subimos el ISO, ahí vemos las rayitas de sobreexpuesto. Lo apagamos y aquí abajo podemos elegir el porcentaje de exposición. Luego aquí debajo tenemos superposición de varios colores, está negro, rojo, verde, azul. Y una herramienta muy útil como es el False Color. Ahora mismo lo estaríamos activando. Ahí vemos los colores. Y en el segundo menú encontraríamos la rejilla, los marcos seguros, la marca al centro. Entre esos marcos tenemos el clásico de cine 2.35. Esto nos dará un toque más cinematográfico. También tenemos 4 tercios, 16 novenos, etc. Podemos cambiar el color de la raya, entre verde, rojo, azul y blanco.
En el tercer menú encontramos el modo anamórfico, que si lo activamos tenemos la opción de 1.33, 1.50 o a modo de usuario. Abajo tenemos el zoom que ampliamos como si fuera un teléfono y debajo la torsión, es decir, voltear la imagen tanto horizontal como verticalmente. Esto está bien por si queremos hacer un selfie. En el cuarto menú encontramos la temperatura de color, que la podemos configurar a nuestro gusto. También encontramos la luz de fondo para darle el mayor brillo a la pantalla. También encontramos el nivel de volumen y la actualización de firmware por USB, entre otras cosas. En el último menú encontramos para configurar los botones F1 y F2. En este caso estamos poniendo ahí el Focus Assist y con un botón accedemos rápidamente a esa función. Lo de que sea touchscreen es totalmente un acierto por parte de firmware para poder ampliar la imagen y poder enfocar con mayor facilidad. La verdad es que es muy cómodo. Si te ha gustado, ya sabes, déjame un buen like, considera suscribirte, ahí abajo tienes el botón al ladito de la campanita, que si te gustan mis vídeos no te perderás ninguno. Soy Meninja y nos vemos en el próximo vídeo. Hello.